Ok, vamos a esperar que haya uno, dos más, dos o tres más. Voy a tratar de resolver el parcial. Si hay algún reclamo, no salieron tan bien algunos. Y en el problema de Gini, pues los estudiantes no hicieron el problema como se había indicado en la literatura. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo para que no haya ningún problema. Vamos a tratar de iniciar también hoy la serie de tiempo. Vamos a tratar de ir rápido para ir. Vamos el juego. ¿A qué hora es el juego, Parisa? Oye, no sabía que había juego hoy. Yo creo que Caro es la que sabe. Claro, ¿a qué hora es el juego? Profe, creo que a las 7. A las 7. ¿De hora de nosotros o de hora de Salvador? Yo creo que de acá, profe. Ah, ya. Bueno, vamos a tratar de ir. Vamos rápido, pues. Ok, bueno, yo no tengo tiempo para esperar a los otros estudiantes que deben entrar a las 8. Entro de una vez a explicar. El parcial ya está corregido. Yo se lo voy a entregar mañana porque quería primero explicar el parcial. Entonces, en el primer problema, ¿qué es lo que se pedía? Calcula un promedio simple de los índices de precio de cada artículo. Entonces, buenas tardes, profesor. buenas tardes. El promedio simple no era más que cada uno de los artículos. Entonces, el año dado con respecto al año base, entonces aquí tenemos el índice simple de cada uno de estos artículos. Aquí hicieron un error la gran mayoría de los estudiantes. Sumaron todo esto. Entonces, no había que sumarlo, había que solamente sacar el índice, el total del índice simple del año dado con respecto al año base. Pero este dato que nos estaba pidiendo solamente eran estos tres. Pero si usted quería sacar el índice del año dado con respecto al año base, era este. Y este es el resultado. Y la fórmula era esta, el precio es igual a la sumatoria de PT entre P0 multiplicado por 0. Ve la respuesta en la tabla A, que es esta que está aquí. Encuentra el promedio simple de los precios relativos, era la pregunta B. Aquí es la sumatoria de PI. ¿Cuál es la sumatoria de PI? Entre N. Entonces, aquí, bueno, es. Aquí sí es, entonces, aquí sí había que sumar este valor que está aquí, 482, ¿entre cuánto? Entre las tres observaciones. ¿Entre cuántas observaciones hay aquí? 1, 2, 3, entre tres observaciones. Y daba 160.7. Si tú le querías dejar en 160, no hay ningún problema. En la pregunta número C dice, encuentre el índice de agregado simple. El índice de agregado simple, la fórmula era esta que estaba aquí. Nosotros hicimos un parcial, una autoevaluación sobre eso, practicamos 2 veces sobre ese mismo tema. Y la fórmula era la sumatoria de PT entre la sumatoria de PN, P0, perdón, multiplicado por 100. Entonces era esto, 9.76, que es la sumatoria de los relativos entre, perdón, de los valores dados entre la sumatoria de los valores base, entre este multiplicado por 100 y da 170.0. Eso es todo lo que se pedía en ese problema. Este problema, la gran mayoría de los estudiantes la tuvieron mal. Yo no sé si es que yo voy a verificar este problema, pero tanto en Chitré como en OQ, los estudiantes, este problema prácticamente tuvieron dificultad para realizarlo. Yo voy a verificar mis autoevaluaciones y las explicaciones correspondientes en la grabación, si es que yo le expliqué mal o qué, pero aquí está señalado el problema. Dice que el presidente financiero de la división de la corporación está examinando el efectivo de la empresa y sus ventas a crédito, el efectivo de la empresa y sus ventas a crédito durante los 3 años indicados. Entonces, aquí están los 3 años indicados. Y dice, calcula un promedio no ponderado del índice de valor de relativos durante cada año. Entonces, bueno, aquí tenemos la operación. Y este era el resultado. O sea, había que hacer esto que tenemos aquí, era esto, esto. Porque al final el año base siempre va a ser 100, así que no había ningún problema, o sea, no había que hacer ningún cálculo ahí al respecto. El problema número 3, que era encontrar el índice de las PER, el índice de PASH. Bueno, había que hacer el esquemita este nada más. Bueno, si lo querían hacer, no era obligación hacerlo, pero al final, aquí tenemos la fórmula. La mayoría de los estudiantes no pusieron esto, el índice de precio de las PER del año base, perdón, del año dado con respecto al año base multiplicado. Ya se sabe que multiplicado por 100 era esta la operación y al final daba 80%. De todos modos, ustedes verifiquen si yo me he equivocado, no hay ningún problema. Usted sabe que conmigo, si yo me equivoco, no hay ningún problema.
Determine el índice de precio de Pasch. Aquí tenemos la fórmula. Esto había que poner índice de precio de Pasch del año N con respecto al año base. Y daba 79.3. Determine el índice de precio ideal de Fischer. Bueno, yo siempre he dicho que el índice ideal de Fischer no es más que la raíz cuadrada del Pasch y de la SPER, que era en la actividad intermedia. Pero aquí podíamos considerar la nueva situación y podía ser en función de lo que usted planteaba, el índice de las pero bueno, eso, yo ahí lo que pusieran estaba bien porque siempre había indicado que era Fischer, pero más que todo era bien la realidad de este momento. Y bueno, esta era la respuesta siguiente. La número 4, aquí era un cambio de base. Entonces, este problema nosotros lo habíamos hecho en clase, lo habíamos explicado en el video y además de eso habíamos hecho unos ejercicios. Bueno, entonces aquí tenemos el año 95, que el año 100 lo hacíamos si cambiamos el año base a 2000, entonces hacíamos esta operación que está aquí, al final quedaba como 100, el año 13 quedaba como 119 para los promedios y en el caso de los electricistas quedaba en 100 sobre 100 y 126 el año siguiente. Y este era el resultado que ustedes tenían que poner. Bueno, este es el programa más grande, más largo, exactamente porque habíamos hecho mucho énfasis en este cuadro. Este cuadro yo se lo puse lo más sencillo posible. La gran mayoría de los estudiantes, exactamente, es lo que yo le vengo diciendo a los estudiantes de Chitré, ¿no? Que la cosa no es mecánicamente. Que un curso de estadística no se puede aprender solamente con una clase. Bueno. Aquí tenemos 3 sectores de la economía. Nos piden que encontremos sobre una economía particular, ¿ya?, cuál era el comportamiento de ese índice de Gini. Entonces tenemos los 3 sectores. Tenemos el ingreso medio, el ingreso promedio de los sueldos de los obtenidos por los trabajadores. Era 500, 600 y 800. El número de personas trabajadoras eran 9.400 dividido en cada uno de estos sectores. Entonces se pedía que encontraran el índice de Gini. Para encontrar el índice de Gini, no todavía nos he explicado que era este procedimiento en función de esta fórmula que estaba aquí. Entonces eso lo explicamos 2 veces con la mayor calma posible y aquí está la definición correspondiente. Entonces, bueno, aquí tenemos el primer detalle. Aquí está el primer comentario que yo esperaba que ustedes iban a hacer eso. Yo esperaba que ustedes hicieran eso, porque por eso yo le estaba poniendo 30 puntos a este problema. Yo lo primero que yo hubiera señalado como primera observación de este cuadro es que entre los trabajadores del sector primario y los trabajadores del sector terciario no hay una gran diferencia. Eso es lo primero. Segundo, que el sector primario y el sector secundario tienen la mayor cantidad de trabajadores, que representan el 90.43%. Entonces, ya con esos elementos, yo podía entonces hacer algunas apreciaciones. Un minuto que me están llamando ahí de la... Un minuto que tengo una clase, me están escribiendo aquí. Ok, ya. Ok, entonces, indicado eso, entonces, bueno, me piden que encuentre la frecuencia acumulada de los trabajadores con respecto al total. Entonces, primero, la frecuencia acumulada, yo partía de 5.000, lo ponía aquí, eso ya ustedes lo habían dado en la organización de los datos el semestre pasado, todos sacaron 100 en la autoevaluación. Por eso que yo les digo que las autoevaluaciones, si usted no la entiende, los conceptos por gusto. Entonces, ¿qué sucede aquí ahora? Un minuto ahí que me están escribiendo. Ahora sí. Entonces, usted tiene que hacer el acumulativo 5.000 más 3.000 da 8.500. 8.500, 900 da 9.000.
400. Entonces, esta era la frecuencia acumulada de los trabajadores, ¿ah? Que tiene que ser igual al total de los trabajadores que tenemos aquí. Y aquí tenemos el acumulado o el porcentaje de los acumulados de los trabajadores. Tenemos que dividir 5.000 entre 9.400, 8.500 entre 9.400 y así sucesivamente. Entonces, un momentito. Yo estoy en clase, ahorita no te puedo contestar. Dame unos minutos más tarde. Entonces, aquí yo tengo ya, por ejemplo, un comentario que el 90% de los trabajadores se ubican entre el primero y el segundo sector de la economía. Eso tiene relación exactamente, ¿por qué? Porque hay la mayor cantidad de trabajadores están en esos dos sectores. Dice, el ingreso por sectores en miles de dólares. Bueno, entonces vemos, ya, hacemos la multiplicación y nos dice que 2.500.000, 2.100.000 y 720.000 para cada uno de los tres sectores. Al final tenemos que la economía de esta región que estamos analizando es de 5.320.000 de acuerdo a ingresos y trabajadores. Okay. Aquí tenemos entonces el ingreso acumulado por sectores. Pasábamos este 2.500 para acá, diagonalmente íbamos haciendo la sumatoria, o sea, el acumulativo, y este valor que estaba aquí era igual que estaba aquí. Aquí, antes de llegar aquí, había que recordar que este porcentaje acumulativo, ¿no?, teníamos que sumarlo todo, o sea, al final era 243.62. ¿Por qué? Porque este valor iba a ser el denominador de la operación para determinar el índice de Gini. Entonces, este valor había que hacer la sumatoria de todos de las tres filas que teníamos, los tres elementos de la investigación. Indicado eso, entonces, ¿ah?, procederíamos a sacar el porcentaje de ingreso acumulado por sectores, esto entre esto, esto entre esto y esto entre esto, y aquí teníamos entonces lo mismo. Entonces nosotros vemos aquí hacer otra conclusión. El 90% de los trabajadores están en los dos primeros sectores, sin embargo, ¿ya?, el acumulado de los ingresos representa el 86%, o sea, está ligeramente por debajo del acumulado de trabajadores. Entonces, por eso que ya aquí me está dando un indicativo de que hay un bienestar en el conjunto de la economía, porque, bueno, la gran mayoría hay una correspondencia entre ingresos y población. Okay. Indicado eso, entonces, yo tenía que hacer la división entre P y Q. Entonces, P es este que tengo aquí, perdón, P es este que tengo aquí, el porcentaje menos Q, que es este que está aquí, 53 menos 46, 6.20, 90, y así sucesivamente. Al final yo sumaba esto que estaba aquí y me daba 10.16. Pero nosotros habíamos dicho que cuando llegábamos aquí, para poder entonces sacar el índice de Gini, se expresa tanto por 1, entonces teníamos que hacer esta operación, transformarla en 1 o dividir 0.10 entre 243 y nos iba a dar 0.004. O sea que en términos reales, la economía de esta comunidad es satisfactorio porque está muy cerca de cero. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Entonces aquí tenemos que 0.04, que es el resultado de la operación, ya es un índice satisfactorio, porque es casi perfecto, por decirlo así. Entonces esa era toda la operación que había que hacer. Y en los ejercicios que he corregido, más de la mitad de los estudiantes no contestaron ninguna de estas dos preguntas. Esto valía 10 puntos. Entonces eso también se indicó. Esto eran preguntas que la podían hacer hasta sacarla por Google, y se la puse para regalarle los 10 puntos. Pero algunos estudiantes no la contestaron. Y señalo eso para que tengamos claro. Hay un problema aquí nada más para su concepción. Hay algunos estudiantes que no la saben, no me la mandaron por Classroom y me la mandaron por Google, algo así. Hay esos estudiantes que me la mandaron. Yo les voy a mandar el nombre ahora con la coordinadora del grupo o el coordinador del grupo, que no sé quién es, para que esos estudiantes me pasen el examen que me lo hicieron a mano o en Google, pero a mano, me lo hagan nuevamente tal igualito como está. No me cambien absolutamente nada, solamente me lo hagan bien ordenado, porque yo no pude corregir esos exámenes. Eso estaba desordenado. Bueno, yo, para no poner fracaso, lo que voy a hacer es que a través del coordinador yo le voy a mandar los nombres de los estudiantes que lo hicieron manualmente. Unos no lo subieron por Classroom y el otro lo hicieron
por imagen, o no sé cómo lo hacen por Google, y realmente no pude corregirlo. Entonces, para que tengan eso presente. Bueno, ese era el examen del día de la semana pasada, el día jueves de la semana pasada. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Por favor, con mucho gusto. Ok. Bueno, los estudiantes que saben que hicieron el examen a mano y que no lo pudieron subir por Classroom, o si lo subieron por Classroom y no les va a aparecer la nota mañana, por favor, se ponen de acuerdo con la coordinadora o el coordinador de grupo y me pasan eso en limpio. Y me lo pueden mandar por anexo del anexo de WhatsApp, o me lo pueden mandar por Classroom, o me lo pueden mandar por el correo, pero me avisan para yo saber que el examen está ahí. Tienen que estar igualitos, o sea, porque yo tengo el examen de ustedes acá, así que solamente es para poder corregirlo, porque realmente no hay entradero para eso. Bueno, eso es lo que yo puedo decirle al respecto. No sé si hay algún comentario.